Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura. Espero que hayan tenido un bonito feriado, espero que les vaya súper bien, que se encuentren de lo mejor, que estén listos ya para cumplir con esta última semana de clases del primer parcial, porque como ya habíamos estado hablando, la próxima semana son exámenes, ¿sí? Prácticamente estaremos culminando con la mitad de este ciclo nivelatorio en el cual ustedes van a ir adquiriendo en sí conocimientos mucho más amplios y profundos en relación a él. Sí, entonces, en este caso, resulta esencial que sigamos observando los temas totalmente relevantes en relación a la asignatura, a la materia, ¿sí? Que va a permitir en este caso que ustedes sigan adquiriendo conocimientos que en lo posterior va a ser aplicado ya en un ámbito mucho más práctico dentro de su vida universitaria e incluso ya en el desenvolvimiento profesional, ¿sí? Que en este caso es lo que más nos viene a interesar, ¿no? Como ustedes en este sentido tienen sus aspiraciones de convertirse en abogados y que este tipo de facultades y de conocimientos van a ser importantes en este caso, ¿sí? Eh, ya habíamos estado hablando, ¿verdad? Justamente en la clase anterior, nosotros habíamos observado, habíamos analizado lo correspondiente al discurso, tanto como la conceptualización, como de igual manera habíamos observado características que forman parte del discurso, a su vez también formas y tipos de discurso, ¿verdad? En este sentido, nosotros vamos en esta presente clase, vamos a tratar y a conocer diversas clasificaciones que han sido desarrolladas por varios autores en relación al discurso. Hemos podido percatarnos, además, que hay factores que resultan totalmente esenciales en el desarrollo de un discurso, ¿no? Como el tema, el contenido, el mismo orador que es quien efectúa y desarrolla, sí, el discurso de forma mucho más práctica, y también un factor elemental que en este sentido es el auditorio del público, ¿no? Las personas a las cuales va dirigido en este sentido el discurso. Aquí también nosotros en la clasificación vamos a poder observar que hay diversos escenarios en los que se tienen que aplicar discursos determinados dependiendo de los medios, de los ámbitos, de la temática, ¿sí? Y del público que forma parte de estos ambientes y estos entornos. Es por ello que, en total concordancia con lo que les había manifestado, en el contenido de la presente semana nosotros vamos a tratar en sí, ¿sí? Sobre la clasificación del discurso. ¿Qué era el discurso? ¿Qué era el discurso? ¿Qué es lo que entendieron y comprendieron ustedes del discurso? Con lo observado y lo visto en la clase de la semana anterior. ¿Es dirigirse a A una ver, levantarán la mano, levantarán la mano. A ver, se me emocionaron. Está muy bien, está muy bien. A ver, Tito. Bueno, de mi parte lo que entendí es que el discurso es la forma en la que diariamente, es decir, cada día nosotros vamos expresando, digamos así, siempre va a estar el discurso frente en nosotros. Ya, bueno, sí habíamos visto eso, ¿no? De que el discurso es aplicado y desarrollado en varias facetas, varios ámbitos de nuestra vida cotidiana, incluso, ¿no? A ver, Jamie. Ya, es dicho por la palabra y trata de persuadir a una persona a otra. Ya, gracias, Jamie. Sí, ese es ya un concepto más estructurado, ¿verdad? En este sentido.
es en este sentido, muchachos, debemos tener muy en cuenta que es este medio de comunicación a través de la palabra oral, ¿verdad? En el cual nosotros damos a conocer cierto punto de vista, una perspectiva en relación a un tema, a un contenido en particular, a un público, ¿no? A un grupo de personas que forman parte de nuestro entorno, en diversas áreas, alguna situación específica. Es importante que ustedes vayan tomando en consideración estos puntos de correspondiente al discurso. Ustedes como futuros abogados van a tener que aplicar esta técnica, ¿no? Ya en un ámbito muchísimo más profesional en la que van a tener que realizar argumentaciones con un carácter jurídico, ¿sí? De una articulación estratégica, realizando contenidos que puedan llegar a permitirnos a nosotros, en este caso, establecer puntos y factores de complejidad, ¿sí? En nuestras intervenciones o en nuestro desarrollo en una ponencia. ¿Sí? Perfecto. En este sentido, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros con la presente clase, con la clase de esta semana, con estas clases, con esta información que vamos a adquirir en el transcurso de estos días que vamos a desarrollar la semana? Nosotros vamos a conocer la clasificación general del discurso, que nos permitirá adquirir un conocimiento más amplio sobre el mismo. Ya habíamos hablado y ya les había manifestado que nosotros estamos partiendo de lo general, ¿no es cierto? De lo amplio, de lo global. ¿Para qué? Para llegar a lo particular, a lo específico, ¿no? Aprendiendo sobre los componentes necesarios dependiendo de los diversos escenarios, ámbitos y medios en los que llega a desarrollarse y a ponerse en práctica el discurso hasta llegar a lo particular, como lo es el discurso oratorio jurídico en este caso, que es lo que más nos concierne y lo que más nos interesa, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos llegar a adquirir un conocimiento particular si no conocemos lo general? ¿No es cierto? En primer lugar, es necesario conocer estos conceptos generales para tener una comprensión total y completa de lo particular. Así que, como podemos ver, vamos a observar estas características, ¿no? Estos componentes que forman parte de esta clasificación dependiendo de puntos elementales, escenarios, ámbitos, medios, ¿sí? En los que nosotros vamos a tener que poner en práctica el discurso. ¿Sí? En este sentido, como les había manifestado, con lo anterior, lo antes manifestado, vamos a observar varias clasificaciones desarrolladas por autores. ¿Sí? Tenemos una primera clasificación en este, que atiende a la motivación del discurso. Me interesa conocer cuál es la razón y la oportunidad, ¿sí? En que se produce ¿qué? El discurso. Es decir, que en este caso nosotros vamos a observar esta clasificación dependiendo de que en razón podría ser algún motivo específico, ¿sí? La oportunidad, alguna situación en particular en la que nosotros vamos a tener que desarrollarnos, ¿no? Y a través de ello se realiza esta clasificación, esta primera clasificación del discurso, para que nosotros podamos tener una comprensión mucho más detallada sobre a lo que se refiere en este sentido el mismo, ¿no? Tenemos el discurso de sobremesa, ¿sí?
Cuando hablamos del discurso de sobremesa, nosotros estamos hablando que son propios de uso social. ¿Qué quiere decir esto? Que forma parte de nuestro entorno relacional, ¿sí? Con el medio o con un público, ¿sí? Con el que nosotros nos desarrollamos de forma habitual que en el ámbito social, ¿no es cierto? Aquí vamos a tratar de temas mucho más sociales, ¿sí? Es en ámbitos, de escenarios de estricta relación social. Suelen producirse en los banquetes o fechas importantes, ¿sí? Aquí ya nos establece ciertos ejemplos en donde pueden llegar a darse este tipo de discursos. Discursos que se pueden dar tal vez en un matrimonio, ¿sí? Tal vez en algún cumpleaños, en la conmemoración tal vez de la fecha, de una fecha importante para alguna persona en particular, ¿sí? Resaltando algún tipo de logro. Entonces, aquí se vienen a desarrollar estos discursos de sobremesa. Por ende, por eso mismo ya habíamos hablado, ¿no? Que este tipo de discursos se desarrolla en el ámbito netamente social. Generalmente, este tipo de discurso tiene como objetivo solo las palabras del momento, es decir, va a tratar sobre el punto específico de manera única, ¿sí? Es decir, en relación al desarrollo de la actividad que se está celebrando, conmemorando o que se ha llegado a suscitar, ¿sí? Se trata de entretener, de recordar hechos, contar anécdotas apropiados al tipo de personas reunidas, ¿sí? Aquí podemos observar que tienen ciertas características, ¿no? Y ciertos contenidos que nos van a servir para desarrollar este discurso de sobremesa. Nosotros siempre vamos a tener que tomar en cuenta y en consideración, muchachos, el auditorio, el público, el tipo de personas al cual vamos a transmitir esta información. Porque dependiendo de ello, vamos a poder desarrollar un contenido, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros ya crear un discurso de sobremesa con una estructura sólida, ¿sí? Y que a su vez va a tener como resultado que tengamos un buen desenvolvimiento en esta área y en este sentido dentro de la puesta en práctica. Tenemos los discursos informativos. Y aquí un factor elemental, recuerden que hemos visto que informar era una de las características del discurso que tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, viene a formar parte de uno de los discursos más básicos, como bases, ¿no? En este sentido, que cumple con esta función. Se trata de aquellos mediante los cuales el expositor trae a conocimiento del auditorio algo que éste es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el propósito de estos discursos informativos? Transmitir ¿qué? Conocimientos, ¿no es cierto? Ese es el medio de discurso que nos va a permitir a nosotros dar a conocer algún tipo de información inédita al público, ¿sí? Que es una de las opciones en este caso, que es dar a conocer algo nuevo, algo de lo que no tenían conocido. O de igual manera, simplemente va a permitir ampliar el conocimiento sobre algún tópico del cual se tenía cierta información o un conocimiento básico en este sentido, ¿sí? Entonces, dentro de los discursos informativos tiene como propósito esto, ¿no? Informar qué, transmitir conocimientos, ¿sí? Dar a conocer información cognitiva para el desarrollo mental de la persona y para que incluso
tenga un profundo saber sobre algún tema, tópico o particularidad en la que se esté tratando, desarrollando el discurso. El orador debe presentar esta información en forma clara e indubitable. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, tenemos que ser concretos, tenemos que ser veraces, ¿sí? Porque esta información tiene que ser corroborada, debe ser verificada, ¿sí? ¿Para qué? Para que no existan dudas, para que no exista ningún tipo de oscuridad, para que no exista ningún tipo de medio que pueda crear en el público este sentimiento de inseguridad sobre lo transmitido por el orador, sino todo lo contrario. Además, debe esmerarse por hacer interesante su exposición para lograr la atención de su. Este es uno de los factores que nosotros hemos venido viendo de forma reiterada, ¿verdad? ¿Qué? Porque tenemos que nosotros crear este interés en el público al cual nos estamos dirigiendo. Tenemos que desarrollar estos discursos de una manera en la que llamen la atención, que atraiga a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Porque ya hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar un discurso mal estructurado, un mal desarrollo por parte del orador, el mal uso de técnicas de vocalización o de elementos que permitan que la comunicación en este sentido fracase? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes creen que si yo llego a provocar aburrimiento, ya, o no llego a provocar interés, o llego a provocar incomodidad en el público al cual me estoy dirigiendo, podré yo alcanzar el propósito del discurso y mucho más de la oratoria. No. No. Obviamente, ¿no es cierto? A ustedes no les va a convencer si algo no les llama la atención. A ustedes no les van a convencer si algo no los atrae. ¿Sí o no? De hecho, eso va a provocar mejor repelencia. ¿Sí? Que la gente, en lugar de sentirse atraída, se aleje. ¿Sí o no? Y eso es algo que llega a producirse, muchachos, cuando no se puede desarrollar este tipo de intervenciones o de ponencias, ¿sí?, de una forma atractiva, que pueda provocar este interés en las personas a las que estamos transmitiendo esta información. De acuerdo a la información que proporcionan, a la forma de hacerlo, y a la forma de hacerlo, perdón, se subclasifica. Tenemos una subclasificación dependiendo de la información que proporcionan y la forma en la que lo hacen. Dentro de ellos nosotros tenemos los narrativos, ¿sí? Dentro de los narrativos se localizan los históricos, en los cuales el expositor relata hechos o acciones de relevancia. Como su nombre mismo lo dice, narrativos. Vamos a narrar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a narrar? Vamos a narrar tal vez hechos históricos, vamos a narrar acciones o sucesos que llegaron a presentarse en algún momento del espacio-tiempo, ¿no es cierto? En algún lugar, en alguna época determinada. ¿Qué vamos a narrar? Vamos a narrar estas acciones, estas situaciones, estos hechos que sucedieron en algún momento. ¿Sí? Por eso son discursos narrativos, se centran en narrar. ¿Qué es describir para ustedes? ¿Qué es describir? Tal vez puede ser que yo a una persona le voy viendo las cualidades, los O defectos. sea, Liz, dar las características de algo. Ya, exactamente. Ahí nos vamos de manera mucho más clara. Levantarán la mano para intervenir, muchachos. Ya. Cuando hablamos de descriptivos, su nombre mismo lo dice, describir, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer particularidades o características inherentes a alguna persona, algún paisaje, algún ser, alguna situación, alguna circunstancia. ¿Sí o no? Eso es describir.
Si yo les digo, voy a escribir este teléfono, sí, es un teléfono celular de color azul, que tiene un estuche verde, cuenta con una cámara, es muy grande, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy escribiendo las características, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en este tipo de acciones y de discursos narrativos, descriptivos, perdón, en las que nosotros vamos a describir, ¿sí? Son aquellos en los cuales sí, grafica el detalle, situaciones, sitios, hechos, que se presentan al auditorio como si se tratara de fotografías orales, ¿sí? Yo que sé, aquí en este sentido nosotros podemos llegar a describir, como les manifestaba, personas, podemos describir objetos, situaciones, entornos, ambientes, ¿no es cierto? ¿Sí? De manera detallada. Es decir, van a desmenuzar de forma particular este tipo de elementos que nos van a permitir describir. Los expositivos son aquellos que relatan el funcionamiento u organización de alguna entidad, ocupación o entidad. Expone cómo ocurre o debe ocurrir algo. Prácticamente cuando nosotros estamos exponiendo, estamos dando una transmisión de información o datos de forma puntual sobre algo, ¿no es cierto? Estamos dando a conocer ya contenidos que se han encontrado establecidos en relación a algún tema, ciencia o materia en particular. Aquí viene uno de los importantes, el discurso de persuasión. Y este es uno de los que ustedes deben tomar muy en cuenta y en consideración. Este tipo de discurso suele ser utilizado por el orador jurídico, ¿sí? ¿Quién pretende persuadir a su audiencia sobre la razón de su causa? ¿A quién tenemos que persuadir nosotros aquí en Ecuador como abogados? A los Los jueces. jueces. Exacto, ¿no es cierto? A los administradores de justicia, a los jueces, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos impulsen o nos apoyen en relación a nuestra argumentación o a nuestra posición referente a una causa en particular. En la medida en que este tipo de discurso sea utilizado adecuadamente, el orador jurídico se acerca al éxito de su labor. Cuando nosotros llegamos a convencer a estos administradores de justicia, hemos triunfado, ¿no es cierto?, en nuestro ejercicio profesional, en el cumplimiento de las funciones de la abogado. Ese tipo de discurso se subdivide en 3 categorías, las cuales son, y estas subcategorías son elementales, por el mismo hecho, este discurso de persuasión. Nos concierne a nosotros, ¿no? A ustedes, como futuros abogados, ¿sí? Los discursos de estímulo tienen por objeto despertar emociones en la audiencia. Se usan en las bienvenidas, si se alguna persona especial o por algún motivo especial. Pueden ser patrióticos o de otra índole. Nosotros incluso en el ámbito jurídico podemos utilizar estas emociones dentro de nuestras argumentaciones. ¿Para qué? Para llegar a la sensibilidad y a la susceptibilidad de los jueces. ¿Sí o no? E incluso hasta del público, con la finalidad de provocar estas emociones, de llegar a sus sentimientos, ¿no? Para que se sientan empáticos en relación a algún caso en particular. Y esto obviamente nos va a beneficiar a nosotros al momento del desenlace, ¿verdad? Por ende, este discurso de estímulo es importante, tomando y teniendo en consideración que las emociones que podemos llegar a despertar y a provocar en el público al cual estamos dirigiendo. Discursos para convencer, ¿sí? Otro factor elemental del ámbito oratorio, ¿no? Convencer. Se trata de un discurso que pretende llegar al pensamiento del oyente y cambiar su posición sobre un determinado asunto o reafirmarle en caso de existir dudas en su pensamiento. Y esto nosotros hemos visto y nos hemos dado cuenta que es elemental. ¿Por qué? Porque incluso de tener un público adverso a nuestra posición,
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengan una perspectiva totalmente contraria a lo que nosotros estamos planteando. A través de nuestras técnicas oratorias, de discurso, del contenido, de la estructuración correspondiente y obviamente ya de las habilidades del orador, ¿no? Que resultan totalmente esenciales en este sentido, pues nosotros podemos incluso llegar a cambiar de posición a estas personas, a este público, ¿no es cierto? Podemos provocar que ellos, de la perspectiva distinta y contraria a la que tenían a la nuestra, lleguen a aceptar nuestros argumentos tal como nosotros los hemos planteado, ¿sí? O también en el caso de que tengan la misma ideología o la misma perspectiva que nosotros, podamos en este sentido que consolidar el criterio de estas personas, ¿no es cierto? Es decir, convencerlas aún más de lo que ya creían, a través de qué? De nuestro discurso, de nuestros argumentos, ¿sí? En este caso, reafirmando su forma de pensar. Un discurso para motivar. Mediante este tipo de discurso se motiva al oyente para que actúe de una manera determinada por el orador. Para que este discurso se cumpla su cometido, debe causar en el oyente el deseo vehemente de hacer lo que el orador quiere que haga. ¿Quién ha visto o escuchado tal vez algún discurso motivacional? O tal vez ha ido a alguna charla donde un motivador, o los hoy normalmente denominados coach. ¿Alguien? Yo sí he escuchado. Ya. ¿Eh? ¿Sí? Sí, abogado. ¿Y cuál es el resultado? ¿No es cierto que ustedes salen qué? Motivados, dependiendo del tema, ¿no es cierto? Si ustedes están tristes, van a salir felices. Si ustedes tal vez tienen inseguridad, van a salir muchísimo más confiados en sí mismos, ¿verdad? Si ustedes tal vez han tenido algún tipo de problema que los ha hecho tropezar o caer de alguna forma, van a salir con la fuerza necesaria ¿para qué? Para levantarse. ¿Sí o no? Y en el mismo Correcto. sentido, en el ámbito jurídico, nosotros podemos provocar estas sensaciones en el público al que nos van a dirigir. Y de hecho, esto es lo que nosotros tenemos que provocar en el juez. ¿Para qué? Para que ellos fallen a favor de nosotros. Vamos a darles el impulso, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar una decisión en favor de lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Importantísimo conocer todos y cada uno de estos temas. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí.